máquina retroexcavadora, creo Ujú. que era de vialidad, quitando, degollando, como quiera llamarle, la imagen de Osvaldo Bayer, ¿no? Está en línea para conversar con nosotros Esteban Bayer, que es su hijo. Él es periodista, es traductor literario, entre tantas otras cosas. También lo tenemos que entrevistar por su propia vida y carrera. Hola Esteban, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, por suerte y gracias por madrugar. Bueno, lo primero que quiero decirte, ¿cómo era tu papá con ustedes en tu casa? ¿Cómo era ese Osvaldo Bayer que uno lo saborea aún hoy y creo que después de este hecho aún más en su literatura? Uf, sí, Osvaldo en casa, para nosotros de chicos, bueno, hay muchas facetas, ¿no? Ujú. Este, y uno tiene una relación siempre cambiante con el padre, con los padres, que de fases de todo, primero de aprendizaje cuando uno es chico, después de rebeldía cuando ya se es más grande, un poquitito más grande, de contestar, pero Osvaldo siempre fue una figura que nos marcó por su profesión, ¿no? Ujú. Una persona, cuando lo veíamos en casa, que era pocas veces porque él tenía dos trabajos, trabajaba para dos diarios, entonces cuando nosotros despertábamos a la mañana para ir a la escuela, él no estaba porque estaba durmiendo. Mm. Cuando volvíamos de la escuela, él no estaba porque ya se había ido a trabajar. Y cuando él volvía, nosotros estábamos Dormía. durmiendo. Claro. Entonces nos veíamos prácticamente solamente los domingos. Ujú. Y nos marcó un poco su profesión porque, bueno, lo mejor de todo era que la mañana, cuando él había regresado, ya dormía, y nosotros desayunábamos con todos los diarios de Buenos Aires que él traía, ¿no? Ajá, Como buen periodista traía todos los diarios siempre. claro. Y nos enseñó por eso también esa lectura de periódicos, de informaciones, de temas y hablar después. Las pocas veces que nos veíamos, entonces los domingos era también de hablar. Y nos marcó su profesión también porque vivimos de cerca sus investigaciones, ¿no? Ujú, ujú. Eh, las vacaciones, nunca pasamos vacaciones juntos, Ah, porque cuando él tenía, se tomó sus días libres para ir a investigar, claro. salir a viajar a la Patagonia, por ejemplo, Ujú. y bueno, entonces dedicaba su tiempo libre para ahondar sus investigaciones. Y bueno, cuando volvía, sí, escuchábamos su entusiasmo porque había encontrado nuevos documentos o había encontrado testimonios muy valiosos. Y entonces volvía muy contento porque podía seguir con su libro. Ujú. Y bueno, y Contanos su esposa, nuestra madre, Sí, su compañera de vida de toda la vida, sí. se agarraba la cabeza. Otra vez volvió con material y ya no lo vamos a volver a ver por Mm. días o semanas porque se dedicaba a escribir. Claro, claro. Yo pensaba mientras escuchaba tu relato, siempre cuando hay un hombre, ¿no? Tan entregado a sus ideales, a su profesión, hay una mujer que banca, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y ¿Y cómo? cómo? O sea que No, un sí, homenaje también a tu mamá. pero por supuesto, si mi mamá, Osvaldo, no podría haber hecho lo que hizo, ¿no? Claro, claro. Eh, Marlis, así se llamaba, Ujú. ¿Ella fue era la compañía de argentina, toda tu su mamá? vida Porque y busqué y no lo pude encontrar. ¿Tu mamá era argentina? sí, 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 Ujú, sí, María Luisa, ujú. pero como era de familia alemana, Claro. la llamaban Marlis. Ujú. María Luisa, ella también escribió un pequeño libro que en realidad no era para el público, sino una especie de diario, Ujú, memoria, ujú. lo escribió para los nietos, ¿no? Ah, mira, Contando su vida. Y mira, por supuesto, gran parte es la vida junto a claro, Osvaldo, ¿no? claro, claro. Un libro muy lindo que aquellos que lo leyeron, hubo gente que lo leyó, como Horacio González, el Sí, exdirector aquel sí. de la Y Biblioteca ese libro Nacional. entonces se publicó. ¿Perdón? Ese libro entonces se publicó. Sí, 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 Ah, se ¿y cómo entusiasmó se Horacio llama ese González y eso libro? hay que publicarlo. Ujú. Se llama La vida me ha regalado todo.
Ah, me ha mira, dado todo, perdón. qué bueno. No se consigue, hay muy pocos ejemplares. Claro. Estamos tratando de ver que se vuelve a reeditar porque es muy familiar, digamos, con Sí. muchas anécdotas de Claro, familia, pero ¿no? intuyo que muestra una faceta como esta que yo te pido como primer pincelada, ¿no? Claro, De ese Osvaldo y lo que ella habrá vivido y lo que habrán charlado y bueno, justamente todo eso, ¿no? Entre el afecto sí. y la realidad. Imagínense que, bueno, qué sé yo, los temas, los momentos difíciles, Sí, cuando a Osvaldo lo encarcelan, sí. ella se tenía que ocupar de Mm, sacar adelante a la familia también, claro, ¿no? Porque no sabía cuánto tiempo iba a estar en prisión. claro, Era una forma de castigar a Osvaldo y a la familia, no claro. saber cuándo sale de la cárcel. Y bueno, mi mamá decía, de algo tenemos que vivir, porque no había Claro. ningún ingreso. Ujú, Este, entonces nosotros vivíamos en una casa en Martínez, y dice, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Alquiló el cuarto matrimonial de ellos, ujú, lo mm, alquiló, subalquiló, se fue a vivir a una habitación compartida con nosotros, con los hijos, y vivimos de los alquileres que pagó claro. esta persona que alquiló. Y Osvaldo, desde la cárcel, decía, ¿cómo vas a alquilar el cuarto matrimonial? No puede ser. Y dice, bueno, vos salís de la cárcel y después hablamos. Qué bueno. Te llevo con las memorias, no sé qué edad exactamente habrás tenido cuando, estamos hablando de Osvaldo Bayer, va y logra todos esos documentos, producto final después, todos pudimos enterarnos de lo que por ese momento se sabía casi nada, salvo en la zona, que es de aquel fusilamiento de 1900 peones rurales, ¿no? En nuestra Patagonia, porque quisieron vivir mejor. Claro. ¿Qué recuerdos tenés de eso? Me Bueno, refiero fue, del momento histórico de tu papá diciendo conseguí estos documentos o no, no sé cómo fue eso. no, a ver, fue paulatino, ¿no? Porque no fue una investigación Ah, corta ni breve, sino muy intensa también en el tiempo, ¿no? Fueron ajá, muchísimos años que él dedicó a investigar este tema. Una ah, cosa hoy casi inimaginable, ¿no? Que uno le dedique casi 10 años, 9, 8, 9 años de investigación para sacar un libro. ujú, Pero lo que pasa es que no había absolutamente nada, no había documentación, no había libros, como bien decías, ese hecho estaba tapado completamente, no se hablaba, no es que había una versión mm, oficial, una ujú. historia oficial sobre no existía. Ese capítulo de la historia patagónica estaba desaparecida. Claro, claro. Por eso que los Tal vez como un patagónicos, anticipo de una figura sí, tan horrible, ¿no? Del sí, desaparecido. tal Mm, cual. Por eso que en la Patagonia, y sobre todo en la provincia de Santa Cruz, donde ocurrieron los hechos de la Patagonia Rebelde, lo aman y lo recuerdan con tanto cariño. mm, El resto del país también, pero mm, especial, el cariño es muy especial ahí en Santa Cruz, claro. porque como dicen ellos, Osvaldo nos devolvió parte de la identidad histórica de nuestra propia historia que desconocíamos, ¿no? Claro. Yo supongo que mucho de su trabajo habrá sido porque todavía, no, no testigos, pero sí familiares Claro. de lo que pasó, ¿no? De producto de ese fusilamiento masivo y demás, ¿no? Bueno, él siempre lo decía que tuvo muchísima suerte, ¿no? Ujú, De encontrar el momento justo de encontrarse con indirectos o directos, o claro. sea, sobrevivientes, familiares, y también protagonistas. Ajá. De los huelguistas, por supuesto, no, porque los fusilaron a todos, Ujú, pero sí del otro bando, claro, muchos soldados, muchos claro. militares, oficiales, comandantes de esa masacre, Ujú, pero también estancieros, este, el ex gobernador de la provincia todavía vivía, Correa Falcón. Entonces se encontró con gente que todavía recordaba eso, que había sido testigo. Y se produce ahí un fenómeno, describe Osvaldo en uno de sus artículos sobre su investigación, el fenómeno que esta gente que había vivido eso, ya estaba entrada en años, estaban superados los 70, 80 años, ujú. y tenían necesidad de hablar. Ah, claro.
como sacarse de encima algo, una carga que llevaban adentro de la que nunca habían podido hablar. Claro, claro, claro. Y entonces por eso que hay soldados que hablan por primera vez en su vida de lo que vivieron, lo que les tocó hacer. Claro. Eran todos, hay que recordar que eran todos, los soldados eran conscriptos, Ujú. no eran profesionales de Claro. la guerra, sino Ujú. gente que estaba haciendo el servicio militar en parte. Ujú. Y bueno, también puedo hablar con oficiales, como el general Anaya, el número 2 de la partida militar, que habla. Y él sí justifica y dice sí, que él fusiló, ¿no? Ujú. Ujú. Em, los exilios eran producto de sus investigaciones, de las persecuciones, o fue una decisión familiar antes hechos riesgosos, ¿no? ¿Por qué no le mezquinaba el cuero tu papá a Sí. todas estas investigaciones? No, todas las persecuciones que él sufrió personalmente, pero después que afectó, por supuesto, a toda la familia. Nosotros somos 4 hermanos. Siempre fueron producto de su profesión, ¿no? Claro, Por su carácter, por su conducta, por su claro. coherencia, de no doblarse, de su coherencia también del coraje de enfrentarse, de quedarse plantado y no escaparse en el sentido, bueno, me porto bien y prometo Mm, no decir las cosas que claro, digo. Todo lo contrario, le reforzaba esa necesidad interna de seguir diciendo la verdad, claro. ¿no? Sin ningún compromiso y sin tener en cuenta los peligros que eso podía llevar. Mm, Por ahora, ejemplo, la sí. primera gran persecución fue en Esquel, cuando él trabajaba, era director de un diario, y por las verdades que él escribía, sobre todo en las condiciones miserables en las que vivían los pueblos originarios, los mapuches de Esquel. Ahí mi mamá, es justo en ese librito de memorias, ella describe el shock que tienen cuando empiezan a descubrir la miseria, la explotación, el hambre, el racismo que sufrían los pueblos, los mapuches en Esquel. Y él empieza a describir todo eso. No puede con su genio, empieza a describir, bueno, lo meten en prisión, y después lo expulsan, sin ninguna orden judicial, nada, en una decisión arbitraria de gendarmería y por pedido de los poderosos, de los comerciantes, de que él, bueno, le dicen que lo expulsen y que no puede volver a pisar Esquel. Y realmente eso fue a fines de los años 50 y Ujú, en efecto no pudo volver hasta muchísimos años después. ujú. Pero Osvaldo, después de esas persecuciones, siempre siempre volvía y volvió a mediados de los años 2012-13, volvió a Esquel, pero ya en calidad de ciudadano ilustre, Claro. agasajado por Mm. el pueblo de Esquel, que recordaba, porque sí, lo tengo que contar, porque cuando lo expulsen, o sea, lo echan del diario, por supuesto, él por el momento se queda y saca un diario rebelde, clandestino, que se llama Lo Chispa. Ah, claro, claro. Cualquier otra persona a la que le sacan lo echan del trabajo, no tiene de qué vivir, se vuelve a Buenos Aires y listo. Pero no, él se quedó ahí de cabeza dura que era, y dice, no, a mí no me van a doblegar. Y Ahora, saca el diario clandestino La Chispa. bueno, tengo entendido porque lo he leído, porque además hasta tuve el placer de entrevistarlo. Ah, qué lindo, lo Sí, conociste en persona sí, entonces. sí. Tu papá era un hombre de paz, Sí, a pesar absolutamente, de que una palabra dura, una palabra de látigo, una palabra, sí. las palabras también son fuertísimas, depende cómo son utilizadas, pero él era un hombre de paz. Absolutamente, un pacifista. Eh, el otro día leí uno de los tantos artículos que salen sobre él, sobre su figura, que es muy lindo leer ahora lo que piensan otros y otras sobre él Ujú. que lo conocieron. Pero decían, sí, Osvaldo era un hombre de paz,
cuyo objetivo era construir verdades, ¿no? Reconstruir la historia oculta Ujú. y contar con su palabra, que era su gran herramienta, su arma, era la palabra. Y Osvaldo construía, y invitaba siempre el diálogo. Era un polemista excelente, le gustaban las polémicas con aquel que pensaba de otra manera o que veía las cosas desde otro punto de vista. Le gustaban las polémicas porque él quería desentrañar la verdad siempre. Vos, vos sabés que acá busqué para recordar exactamente una de las primeras cosas que me dijo en aquella entrevista a tu papá, que fue en el 2022. Y él me dijo, estoy muy triste, no hemos podido superar el odio racista. Hoy siguen matando personas de raza aborigen. Sí, tal cual. Ese fue el gran tema de sus últimos años, ¿no? Sí. Su gran lucha. No podía entender cómo nuestra sociedad no podía leer nuestra historia como lo que fue. Ujú. La campaña, la apropiación de tierras de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios, por las Sí, sí, diversas campañas militares, la más importante de ellas, la mal llamada sí, conquista del desierto, así que para es. él fue un genocidio, Ujú. un despojo de tierras por orden y deseo de grandes terratenientes que se querían quedar con esas tierras, ¿no? Así es, así es. Y que él veía cómo la sociedad no puede rever esta historia y de calificarla tal cual es. ¿Por qué no puede rever a esos falsos héroes, ¿no? Claro, Y decir, cometieron crímenes y hay claro. que condenar eso? Mm. Y él, a través de esa lucha que él llevó, se dio cuenta del gran racismo que seguía existiendo, que Claro. sigue existiendo en nuestra sociedad, y la persecución sistemática de cualquier esbozo de lucha, por querer recuperar tierras, recuperar culturas, ¿no? Sus lenguas. No, es una discriminación sistemática, y a eso a Osvaldo lo ponía triste, lo ponía mal, y porque había Mm. también que no avanzaba, ¿no? Claro, claro, claro. Que no cambiaba. Y si Estamos... vemos hoy a este presidente que lo sigue denostando y dice que uno de los grandes ídolos, sus ídolos, es Sí. el general Roca, digo, menos mal que Osvaldo no tiene que escuchar eso. Sí, sí. Ya vamos a llegar a esa partecita, pero estoy conversando con Esteban Bayer, uno de los 4 hijos de Osvaldo, y María Luisa, ¿no? María Luisa. María Luisa. Te voy a poner en un apuro. ¿Qué libro te marcó más de tu papá ya formado, ya periodista, ya hombre que puede discernir claramente entre sus emociones y, bueno, el valor periodístico de la obra de Osvaldo Bayer? Bueno, sí, es un tema, ¿no? No, en lo personal, porque me marcó toda vida. La vida es la Patagonia La Rebelde, los Patagonia Rebelde. Regadores de la Patagonia Trágica, como se llamaba, Sí. porque nos marcó la vida de pibes, les conté, y Mm. después de joven, o sea, me acompañó siempre ese tema y ese libro. Mm. Tuve ya de un poco ya más mayor, pude vivir, seguir la filmación de la película La Ajá. Patagonia Rebelde de Olivera, Sí. estar presente en las semanas de filmación, conocer la Patagonia justamente acompañando la filmación. Ujú. Y nos sigue marcando después, bueno, el éxito que tiene con el libro, la película, nosotros satisfechos y muy contentos, ¿no? Con ese éxito. Y después la etapa más dura, ¿no? Mm. Cuando le prohíben los libros, se los quema, Claro. le prohíben la película. Y ya lo más cruel, cuando empiezan las amenazas de muerte por las 3A, bajo un gobierno constitucional, todavía no estábamos en Ujú. dictadura, vienen las amenazas de muerte que nos obliga a ir al exilio, Claro. ¿no? Y un exilio que nos va a marcar porque hasta hoy
nosotros vivimos, o yo en lo personal, vivo entre Alemania, el lugar al que nos Claro. fuimos a exiliar, Ujú. entre Alemania y Buenos Aires y Argentina, ¿no? Claro. Entonces es un tema que nos marcó y nos sigue marcando hasta ahora, Mm. ¿no? A pesar de Y, que él vuelve de ese exilio, ¿no? Ustedes, no sé si eh, tu mamá lo acompaña o no, me parecería que no, pero no, 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 ella decidió quedarse allá, ella claro. había rearmado la vida Ajá, porque fue ella otra vez la que sacó adelante claro. a la familia, ¿no? Mm. Trabajando ella allá, Ah, Osvaldo no tenía trabajo, no tenía ningún ingreso mm, allá, y se tuvo que empezar a poner atrás. Bueno, nosotros ya éramos mayores, no dependíamos de ella, ¿no? Pero ujú, sí, eh, él vuelve, ella se queda allá y nosotros, sí, nos quedamos allá, pero siempre, en mi caso personal, una especie de tiempo compartido, como si Osvaldo, claro, ¿no? Unos claro, meses allá y unos meses claro. acá. Em, Ahora finalmente te pregunto sobre el hecho disparador, el hecho que tal vez volvió a revivirlo y para muchos que tal vez no habían llegado a la literatura de Osvaldo lo hagan, un hecho nefasto como lo ocurrido esta semana pasada, ¿no? Sí, un momento muy, muy doloroso al principio, muy... al ver las primeras imágenes, los amigos de Santa Cruz, de Río Gallegos, me empezaron a mandar primero las fotos y después los videos. Y realmente fue muy, muy doloroso ver como una pala mecánica de una topadora le parte la cabeza a tu papá, ¿no? Mm, Ver esas imágenes, porque además era una imagen muy, muy linda, un retrato hermoso de este artista Jerónimo Villalba, que había captado muy linda la mirada. Y era un monumento metálico, pero traslúcido. mm, Este, Era muy lindo porque cambiaba de color dependiendo si el cielo claro. estaba nublado o celeste o salía el sol, iba cambiando y la verdad que hermoso. Y ver destruido esa obra de arte, bueno, a mí en esos momentos yo me sentí como regresando a la última dictadura militar, ¿no? Mm, ujú. Con una violencia, en este caso, contra un monumento, no contra una persona viva, pero el método era el mismo, ¿no? De reventar la cabeza, romperla, partirla. Mm, Y bueno, pero ese sentimiento de profundo dolor mm, ya empezó a cambiar a los pocos minutos y hasta ahora con esa avalancha, ese aluvión de solidaridad que generó ese acto barbárico, ¿no? ujú. Un movimiento de solidaridad que nunca me imaginé, realmente. En desagravio de solidaridad con la familia, de repudio a este gobierno, con su mensaje de odio, con su mensaje de violencia, y que se expresa de maneras tan diferentes, ¿no? Ya sea un abrazo, o una mirada, o Ujú. que te toquen el timbre de casa y la gente eh, te habla o te para en la calle. Por supuesto, la presencia de los medios, las redes sociales y sobre todo con propuestas muy concretas de cómo reivindicar a Osvaldo, volver a comparar sus libros, querer releer su obra, sus escritos, la gente joven que no llegó a conocerlo, de decir, bueno, ¿quién fue este hombre? Ujú. ¿Quién fue Osvaldo Bayer? ¿Qué hizo de malo en su vida como para que algo tiene que haber hecho para que le partan la cabeza ahora? Eh, eh, ¿Por qué molestaba claro, tanto Osvaldo? claro, Y claro. eso, la verdad que produce una energía tremenda. Ujú. Yo estoy ahora en Villa Langostura. Ah, Anoche hay una biblioteca popular que lleva justamente el nombre de Osvaldo Bayer. Tuvimos un acto que ujú. organizaron y la verdad que se llenó como nunca, me dicen los organizadores, nunca vino tanta gente para expresar su apoyo a la familia.
y querer escuchar, bueno, ¿quién fue Osvaldo? Contanos, ¿no? Así Como es. ustedes también, decirle, a ver, contanos, Claro, ¿no? claro. Lo sentimos muy, muy, muy cerquita. Quien te habla nació muy cerca de donde nació tu papá. Yo nací en Rafael y tu papá nació en Humboldt. Sí, mira, Sí, ahí muy cerquita, es muy claro. cerquita, una hermosa ciudad que también nos ha dado, además de tu papá, nos dio como a Rosana Falasca, por ejemplo, ¿no? Sí, Muchísimo sí, sí. después. Es decir, gente muy linda. Esteban, un placer conocerte y bueno, en algún momento tenemos que hablar también de tu obra, que no es menor. No, 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 no. Bueno, pero sí que eso para otro momento, sí. Claro, Bueno, muchísimas claro. gracias a usted a vos por el espacio, el tiempo que nos permite recordar la figura y la obra de Osvaldo, ¿no? Claro que sí. A esa persona a que parece que mucha gente lo sigue admirando y respetando, como un faro. Así es, así es. Un beso enorme y muchas Gracias. gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao. Esteban Bayer, uno de los 4 hijos de Osvaldo Bayer. Presiento que esta va a ser una muy